Es el momento de la información. ¿Qué pasó? Nada, lo contamos en el día de ayer lo más extensamente que podíamos. Cristina Camaño, la interventora de la AFI, anunció que hay 105.000 escuchas guardadas por la AFI macrista. 105.000 escuchas que deberían haber sido destruidas. Estoy dispuesta a tomarme vacaciones de 15 días, a utilizar todas mis vacaciones del año pasado a dedicarme a escuchar las 105.000 escuchas. Qué Como lindo. que siento que qué buen trabajo. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Qué lindo. Igual, qué paja si te toca una de Michetti porque no se le entiende un carajo. O mirá si lo escuchaban a Foster, tenés que tener una carpeta con 700 páginas para desgrabar eso, ¿no? Tremendo. O aquí sí, que no te redondea una idea. Claro, que lo queremos, minutos. pero redondeame, amigo. Por suerte, a nosotros no nos corresponde hablar de estos temas. Por suerte tenemos una amiga que es la número 1 en temas judiciales. La amamos un montón, siempre está dispuesta para hablar con nosotros y explicarnos estas cositas que se nos escapan. Ella es la número 1, Luciana Bertoia. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida de vuelta, ya fue. Gracias por atendernos. Buen día, compañeros. Bueno, me están levantando el ánimo. Hola, Lu. Y aparte hablaban de amigos que escuchan. Yo no podía dejar de pensar entre Macri y arriba, ¡Uy, ¿no? es verdad! Eso es escuchar a un amigo. ¿Qué significa amigos que escuchan? Y para ellos... Mira, lo puso en la AFI y escuchaba. Claro. Bien. Y se escuchaban entre amigos también, lo cual quizás lo hacían, Lu, por una cuestión de, mirá si justo le pasa algo y no me lo quiere decir, ¿entendés? Entonces lo escucho yo por las dudas, y si necesita una mano voy y se la doy. O no, o estamos equivocados, eran otro tipo de escuchas. Precavides. Podemos decir. Hashtag precavides, o no. En fin, Lu, 1050 escuchas que debían haber sido destruidas están ahora en disposición. 105.000, ¿no son? ¿105.000 son? 105.000. 105.000. Por eso, no te da la vida. Tremendo. Si quieren, es. A ver, lo que encontraron en la AFI les hago como un caminito como para entender. Dale. ¿No? En 2015, ¿se acuerdan que estuvo la reforma de la ley de inteligencia? Todo después de la crisis que se desató cuando se descabeza la Secretaría de Inteligencia, sale Fiuso. Bueno, después viene la denuncia de Nisman. La muerte de Nisman, se reforma la ley de inteligencia. Y el gran cambio tuvo que ver con sacar de la órbita de la CIDE las escuchas. La CIDE siempre hizo las escuchas desde un edificio bastante sombrío que está ahí en Avenida Los Incas. Sí. Los Incas, conocido como la OJ, porque era la Dirección de Observaciones Judiciales. OJ. Hermoso. La OJ. Cada vez me gusta más esta historia. Sí, Cada sí, segundo ya, que pasa se pone mejor. Sí. Nos estás enganchando, Lu. No, bueno, eso en 2015... Cristina reforma la ley, ¿no? Manda la reforma de inteligencia y le da las escuchas a la procuración, que entonces está en manos de Alejandra Gil Carbó. Claro. Quien se hace cargo de esa oficina de escuchas fue Cristina Camaño, que en ese momento era fiscal. Claro. La mandan ahí y tiene que convivir durante unos cuantos meses con todavía el personal que había de la CIDE, ¿no? Me contaban, por ejemplo, que cuando llegan a los OJ habían calendarios del año 84, para que ustedes se den una idea un poco, que había quedado desfasada en el tiempo, ¿no? Mal. Y después había como una especie de política, una política de crueldad, ¿no? Tipos que por ahí estaban 24 o 36 horas escuchando ahí y que sus superiores de los servicios de inteligencia consideraban que debían ser castigados, los encerraron en un cuartito ahí adentro, ¿no? Eso era los J. Ese proceso se conoció como la DICOM, ¿no? Era el Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones. Sí. Y más o menos duró entre principios de 2015 hasta abril de 2016, porque bueno, ahí se terminaron de ir la gente de la Procuración, que hizo un muy buen trabajo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando asume Macri, él quería sacar a Gil Carbó. Sí. Y a los 14 días de asumido, saca un DNU por el cual él le saca nuevamente, Sí. le arrebata las escuchas, la oficina de escuchas, y dice: esto debe pasar a la Corte Suprema.
por un decreto de necesidad de urgencia. Supuestamente había una urgencia. ¿Qué pasa? La Corte en ese momento dice, bueno, lo vemos en febrero después de la feria. Claro. Así que se quedaron durante un tiempo en una especie de vaivén. La Corte se hace cargo en febrero de 2015 y ahí empieza como todo el proceso de creación de lo que conocemos como la DAJUDECO. Una de las curiosidades es que esta oficina de escuchas al mando de la Corte quedó en manos de Martín Irurzu, que es el juez que también conocemos por ser el padre de la doctrina Irurzu, que permitió encarcelar a funcionarios del kirchnerismo. Y en toda esa época hubo mucha filtración de escuchas, se acordarán del soy yo pelotudo, Sí. de que y todo lo demás. Sí. Bueno, fue Hermoso. fue parte de la mística de las excusas durante el macrismo. Sí. En ese interín hay una especie de acuerdo entre la DAJUDECO, la Oficina de la Corte, y la AFI de Gustavo Rivas y de Silvia Magdalani para crear un sistema punto a punto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo te mando las escuchas como si usáramos un WeTransfer, Sí. ¿no? Salía de la DAJUDECO, iba a la AFI. Sí. No tenían que ir a escuchar al edificio este de los Incas ni a buscar los CDs. Okay. Este sistema punto a punto en un primer momento se llamó sistema de administración, ¿no? Se usaba la AFI, agentes se usaban desde ahí, y después como le pusieron de nombre CIDEA. Son unos nostálgicos. Son Son- unos nostálgicos. O muy poco originales, una de dos. Sí, o tienen poca O creatividad. cero creativos. Sí. Todas esas escuchas que aparentemente tenían orden judicial se cargaban, el teléfono los pinchaba la DAJUDECO y los audios se cargaban en este sistema CIDEA. Esas 105.000 escuchas que encontró Camaño son las que estaban cargadas en el CIDEA. Okay. Hay que ver, o sea, yo lo que pregunté es, bueno, ¿a qué causas? ¿Estamos seguros que todas eran legales? Bueno, eso es parte de lo que van a tener que averiguar, ¿sí? Ok. Pero entre otras escuchas estaban todas las que se hicieron entre 2017 y 2019 en el penal de Ezeiza, por ejemplo, con la excusa de monitorear a Mario Segovia, que era el conocido como rey de la efedrina, ¿no? Dicen, bueno, vamos a seguirlo porque quizás está metido en atentados, en tráfico, lo que fuera. Entonces dicen, bueno, vamos a intervenir los teléfonos de que use Segovia. Lu, perdón, pero de Sí. esto que estás diciendo de escuchas legales, escuchas ilegales, ¿qué define que una escucha sea legal o ilegal? ¿O cómo es ese proceso para definir esto es legal que yo esté escuchando a esta persona, es ilegal que esté escuchando esta? ¿Cuál es cómo se sabe eso? Se le pide permiso a un juez, Hay ¿no? dos- Para hacer una escucha, supuestamente. Exacto, Claro. exacto. Tiene que tener la orden del juez. Hay dos procesos, ¿no? Una es que directamente te lo ordena el juez. Sí. Sí, el juez dice, la CIDE tiene que escuchar. Ok. Como había pasado en este caso de la cárcel, ¿no? Bueno, la CIDE tiene que escuchar y me tiene que hacer los informes. Bien, Y después hay otro proceso que son las conocidas precausas. ok. Sí, la CIDE, por ejemplo, dice, yo estoy averiguando y me parece que acá puede haber un delito. Entonces va y le pide a un juez que lo autorice a escuchar. Esto es siempre por un plazo más acotado. Ok. ¿Para qué se usaron las precausas, por ejemplo? Para escuchar a Parrilli. ¿Se acuerdan ustedes? Soy yo, Sí, Cristina Cristina Pelotudo. Pelotudo, sí. Eso fue con Era una como precausa. una precausa. Mirá. Claro, porque por un lado decían que cuando Parrilli estuvo al frente de la AFI había desaparecido material. Entonces lo escucharon con esa excusa. Y después dijeron, no, Parrilli en realidad estaba ayudando a Pérez Corradi para que esté prófugo en Paraguay. Sí. Entonces vamos a escucharlo. En realidad, ¿para qué sirvió para la AFI? Para escuchar las conversaciones que él mantenía con Cristina Fernández de Kirchner. Claro. También le armaron una precausa a la modelo que viajó con Nisman a Cancún. La acusaron de estar involucrada en una célula terrorista y a la piba la escucharon cuando tenía que ir a declarar en la causa por la muerte de Nisman. Y todo esto era con un nivel de delirio y de falta de control, que por ejemplo decían, no, recibimos una alerta de España de una persona que se identificó como Juan Carlos, te juro, Juan Carlos dice en el informe. Hola, Juan Carlos. Y
No sabemos si era el rey Juan Carlos, ¿quién? Y dice que esta chica es parte de una célula de, no me acuerdo, ISIS, una cosa así. Algo así. Algo así. Bueno, esas son como las dos modalidades para que Es tengan una como un peli. piso de legalidad. Me imagino, Una Lu, que peli. acá en el medio hay una cosa que es, si yo me invento una barbaridad como esta que vos acabas de describirnos, que sucedía para pedir una precausa, una barbaridad grande que nos damos cuenta nosotros, me imagino que un juez también o una jueza se darán cuenta. Tiene que ser un juez medianamente amigo, un juez que vos sabés que es proclive a permitirte hacer esa escucha, ¿no? Hay ahí una connivencia. Bueno, eso me parece que es lo que hay que discutir, porque Ok. no hay algunos, ayer por ejemplo pasaban en A24 el audio de uno de los jefes de la AFI, del macrismo, decía, no, la modalidad es esta. De Estefano, que era el jefe de jurídicos de la AFI, Sí. llama a un juez y le pide que nos abra una causa y ahí hacemos todo. ¿Sí? Entonces era un poco eso, ¿no? Saber a quién tantear. Claro. Claro. Y perdón, Pero bueno, y en siempre estos hay que ver si el casos, sistema en estos casos concretos donde sí hay, o sea, medio bizarro, pero sí hay un juez que ordena, ¿es posible demostrar que igual era una escucha ilegal, por más que haya una orden de un juez? ¿O eso ya entra, por más bizarro que sea, Se lo ya entra convierte en los marcos de la legalidad? Yo creo que es legal, o sea, Sí. me imagino que todos los teléfonos que pinchó la Bajodeco, porque lo hacían pinchando con órdenes judiciales, Sí. son legales. Okay. Lo ilegal sería, por ejemplo, tener, hay una anécdota que me había contado Camaño, ¿no? Cuando ya estaba en la oficina de escuchas Sí. de la procuración, que me dice que fue una vez a un juez y le dice, ay doctora, ¿usted no tendrá esas valijitas para mandarme y me mandaban antes? Ella le dice, ¿pero qué me está hablando? Y están hablando de unas valijas que se usaban para captar comunicaciones en la calle. Y ella le dice, no, eso es ilegal. No. O sea que eso, por ejemplo... Agente esto fue en 007 es 2000. esto. ¿No tendrá un zapatófono? Che, esto es El zapato. peli pero dibujito animado Sí. ya, ni siquiera... Qué increíble, ¿no? Bueno, eso sería una escucha ilegal. Ok, digamos, bien. ¿no? Que alguien tenga aparatos para captar comunicaciones y que no se hacen desde una oficina. Bien. El problema con lo que encontró Camaño, Sí. para mí no tiene que ver con, esto es así a priori, porque no se sabe efectivamente qué hay, con la ilegalidad, sino que la ilegalidad de la AFI es haber guardado esas escuchas cuando en realidad las tienen que destruir, Ok. porque se armaron como su propio Spotify de escuchas. Entonces, por ejemplo, en ese sistema se busca por nombre. Entonces, si yo quiero buscar algo que esté, no sé, esté hablando Mario Segovia, pongo Mario Segovia y tengo todas las escuchas. Ah. ¿Sí? Y, por ejemplo, si quiero armar algo sobre eso, o si quiero, no sé, están hablando de Carrió. Sí. Pongo Carrió y me fijo qué escuchas nombran a Carrió. Bien. ¿Sí? Sí. Y las puedo sacar en algún momento. Bien. Entonces me parece que era más como una cuestión de almacenamiento que es ilegal para los servicios de inteligencia con fines de usar esas escuchas cuando fueran necesarias. Y después las usan como extorsión, que de hecho así pasó, o aparentemente eso es lo que pasó con el último audio que se filtró de Laura Alonso con Michetti, que más allá de que no salen puntualmente de la AFI, es una especie de advertencia, más allá de lo que decía Camaño el otro día. Que se están carpeteando entre ellos, decía Como Cristina. que, claro, que se carpetean entre ellos y que tampoco es que políticamente pasa nada con ese audio puntual, pero sí es una advertencia de así como tenemos tenemos otro montón de audios o otro montón de escuchas que si no que si no se ordenan de alguna manera van a empezar a salir a la luz. Claro, sí, esos son audios que se mandan de mensaje de WhatsApp, Claro. ¿no? Claro. Lo otro es, te estoy grabando las comunicaciones Sí, que sí, mantenés por teléfono de línea, porque aparentemente creo que no se pueden grabar o no teníamos hasta hace un tiempo Sí. la tecnología para grabar WhatsApp, por ejemplo. Ah, mira, no estaba Ahora esa sí. tecnología. Ahora sí. Les tiro el dato, no sé. Tengan cuidado con los audios que mandan. Mucho cuidado con los audios, tremendo. Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Se va a hacer una investigación? ¿Se van a escuchar? ¿Se va a ver qué es lo que hay ahí? ¿Y se va a tratar de encontrar quiénes son los culpables de que ese material nunca haya sido borrado? Bueno, esto
se lo llevó Cristina Camaño al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que es el que tiene la causa de los Super Mario Bros. Y el espionaje penitenciario. Ajá. Porque justamente muchas de esas escuchas fueron a los presos kirchneristas. Claro. Así que esto hay que ver qué hace el juez, si las manda a pedir, por lo que me decían, probablemente las mande a pedir en algún tiempo, Sí. y cómo esto se incorpora en una causa más grande sobre el accionar de la AFI, ¿no? Ok. Pero no es que va a ser una causa por separado, sino que tiene que ver con esto, que es algo que ya se venía investigando en Lomas de Zamora, porque de hecho se llegó a procesar durante la gestión a Rivas Magdalani de la AFI, por ejemplo, crearon una oficina de escuchas. Sí. ¿Para qué era? Porque ellos no tenían las escuchas. ¿Para qué creas una oficina de escuchas? Porque dijeron que querían hacer más prolijas las grabaciones. Bueno. ¿Y a quién pusieron al frente? Ustedes dicen, bueno, pongo una dactilógrafa. Y sí. Dactilógrafo, no. Pusieron una gente que había estado 19 años en los J. Claro. En la oficina de escuchas anterior de la CIE. Chingüengüencha. Entonces, bueno, todo eso estaba en la causa de Lomas de Zamora. A ese señor, el juez Juan Pablo Auté lo procesó, pero después le revocó el procesamiento a la Cámara Federal, que dice que no hubo un plan de espionaje masivo. Okay. Así que esto es un poco el estado de situación de esta investigación. Ok. Lu, vos que sos nuestra referente en estos temas y sabés muchísimo de cómo funcionan estos temas del espionaje, Lu querida. ¿Es cierto que hay un montón de espías que funcionan como cuentapropistas, que recaban información, que hacen sus tramoyas y después se fijan dónde meterlas, dónde ponerlas, si en la AFI, si en algún programa periodístico, por ejemplo? ¿Es cierto esto del cuentapropismo en el espionaje? Porque es como una especie de es Vox Populi, pero no sé cuánto hay de mística y cuánto de realidad en esto. Bueno, te voy a contestar con algo que por ahí no es actual, pero sí que surge, por ejemplo, de la documentación que se analiza de la dictadura, Sí. ¿no? Ahí, por ejemplo, los servicios de inteligencia calificaban a las fuentes. Si era una fuente muy importante, si era interna o si era un informante, por ejemplo. Okay. Entonces, eso sería esa categoría de informante, que hoy para nosotros por ahí es un inorgánico. Sí. Esa palabra que se puso tan de moda en la época de Nisman. Total. Bueno, existe históricamente, ¿no? Así que, y sí, después está como todo ese sistema de buzones que tienen las policías, que Claro. tiene la CIDE, que para eso muchas veces se usaban los gastos reservados, que esta gestión de Camaño los redujo al mínimo, porque vos le pagás información, les comprás un dato, qué sé yo. Claro, como Ese monotributistas es un poco del espionaje, digamos. Me pagás por lo que yo te traigo, ¿no? Un poco así. Son buchones, claro. Claro. Sí, que sacan información. Y eso, por ejemplo, en la causa de Lomas con los Super Mario Bros. Sí. Tenían una pelea por la caja. ¿Sí? Los espías estos que eran los policías de la ciudad, que se suman a la AFI, en un momento se empiezan a pelear porque ellos tenían una especie de caja. Sí. Y que lo usaban, por ejemplo, para pagarle a la gente, para sacar plata para ellos, para pagar el alquiler del departamento que usaban. Esa caja quita del Estado, ¿no? Esa pero caja sí. de la AFI, directamente. Quita... Claro, seguramente eran los fondos reservados. Okay. En la gestión anterior, todo en la AFI era secreto, sacando, por ejemplo, los sueldos de Rivas y Magdalani. Después todo el resto estuvo regido por un decreto que tenía el número 656, Sí. que volvió todo secreto, todo. Entonces, bueno, se podía disponer de los fondos con mucha facilidad, ¿no? Que es totalmente contrario a lo que sucede en esta gestión, Claro. que solamente creo que un 9% de los gastos son reservados para operaciones, Mirá, ¿no? nada. Me parece fascinante esta historia. Sí, llegan mensajes de gente fascinada por esto, ¿entendés? Fascinada O sea, por lo que nos cuentan. siento que estás contándonos Sí. la novela de ficción que vas a sacar en una semana. En Netflix, Lu. Digo, no puede ser. Es espectacular. Dirección Luciana Bertoia. Hay algunos relatos que son, antes de ayer cuando estaba leyendo, por ejemplo, un poco de la historia de la oficina de escuchas con la declaración que había hecho este señor que tuvo 19 años, Sí. la J,
en un momento él dice, bueno, si nosotros teníamos 2 investigaciones muy importantes. Una era AMIA, que bueno, sí, uno sabe que efectivamente escuchan por AMIA. Sí. Y la otra es que grabamos todos los juicios de la verdad de La Plata. Los juicios de la verdad son los que se hacían a fines de los años 90, 2000, cuando no había posibilidad de llevar a los genocidas al banquillo y mandarlos a la cárcel, pero se hacían justamente por el derecho a conocer la verdad. Exacto. Y a mí me pareció una locura que los servicios de inteligencia tuvieran acceso y desgrabaran todo lo que los sobrevivientes, los organismos estaban contando en un momento muy obturado Claro. del proceso de justicia, ¿no? En un momento que no podía llevar a nadie a la cárcel y que en todo caso estabas tratando de reconstruir qué había pasado. Bueno, ellos eran los que tenían de primera mano esos juicios que fueron tan importantes. Qué locura, qué Tremendo. locura. Ella es Lu Bertoia. Yo les recomiendo que la sigan en las redes, por supuesto. Vayan a darle cariño, nosotros la amamos. Ella es la número 1. Escribe unas notas en página 12 donde te vas a enterar de absolutamente todo lo que tiene que ver con lo judicial, el mundo judicial y los derechos humanos, ¿ok? Así que vayan a seguirla a Lu, vayan a buscarla en los medios en los que participa. La van a ver en la tele, en radio, en todos lados y siempre aquí muy amablemente se toma un tiempito para charlar con nosotros y responder las preguntas un poquito raras que le hacemos. Un poquito... Las mejores. ¡Vamos, las Lu! mejores. ¡Vamos! Sin filtros. Sin filtros nuestras preguntas. Luciana Bertoia, Lu, muchísimas gracias como siempre, sos una genia y te agradecemos mucho por el laburo que haces, que de verdad nos sirve para enterarnos de un montón de cosas que si no tendríamos ni idea. Bueno, muchas gracias, chicas. Un beso grande. Abrazo enorme. Hasta Chau, la Lu, próxima. gracias. @Luciana Bertoia, así la van a encontrar en las redes. Un montón de información todo el tiempo y esta capacidad para explicar, ¿no? Que es lo que la hace tan especial a Lu. Su manera de narrar estos hechos tan engorrosos de una manera en la que, viste, que arrancó y dijo, les voy a hacer un caminito para que entiendan bien desde dónde viene todo. Bueno, así son sus notas, así labura, es una profesional de la hostia. Así que nada, vayan a seguirla a Lu Bertoia.